En este vídeo voy a explicar el método de igualdad de figuras por el método de coordenadas. Tengo una figura en el lado izquierdo de nuestro casillero y la introduzco en una coordenada X o Y. La puedo poner primero las coordenadas y luego hacer el dibujo. Y en la parte de la derecha voy a hacer unas nuevas coordenadas que serían X', O', Y'. Lo que se trata de hacer aquí es trasladar este dibujo azul, esta figura azul de 5 vértices, a la parte de la derecha, por el método de coordenadas. Es ir averiguando las coordenadas de cada uno de estos puntos y llevarlas para la derecha. Los dos primeros puntos, al encontrarse sobre el eje X, son muy sencillos de llevar. Simplemente cogemos con la regla, medimos la medida que va de O a A, y nos venimos a la izquierda, y la medida O', A' tiene que ser la misma que la OA. Eso es muy sencillo de llevar. El punto B, de la misma manera, tomamos la medida de O a B y nos ponemos en O', medimos la medida, esa misma medida O', B' y marcamos. Ya podemos repasar de rotulador rojo el segmento A', B'. El problema vendría en los otros tres puntos que no se encuentran en los ejes. Entonces hay que hacer unos pasos previos. Continuaríamos por el punto C, haciendo una perpendicular al eje Y, donde nos daría la coordenada IC. Y tendríamos que trasladar esas medidas al dibujo de la derecha. Para trasladarlo al dibujo de la derecha, lo primero sería coger la medida OIC, esta que estáis viendo en el primer dibujo, y llevarla al dibujo de la derecha. Y marcamos ahí lo que sería IC'. Y a continuación haríamos una línea horizontal o perpendicular al eje Y', y sobre esa línea cogeríamos la regla y mediríamos la distancia que va de IC a C. Este trozo de color verde es el que nos tenemos que llevar al dibujo de la derecha. La misma medida, si no, después no nos va a salir igual. Si, por ejemplo, mide 33 milímetros, pues 33 milímetros hacia la derecha, en esta posición. A continuación ponemos la regla así y repasamos de color rojo la línea que une B' con C'. El paso siguiente, pues ya nos lo imaginamos, tenemos que hacer lo mismo con los tres puntos. El D, hacemos una perpendicular al eje Y, ahí averiguamos dónde está I sub D, y entonces nos tenemos que llevar hacia la derecha la medida O I sub D. Lo que mida O I sub D hay que colocarlo en esta posición, O' I sub D'. Eso es lo primero. Cuando tengamos esta altura, cogemos la medida ID, I sub D a D. Esta línea verde la tenemos que llevar aquí, para lo cual pues podemos primeramente hacerlo con la escuadra, llevarnos la horizontal, y luego con la regla llevarnos la medida, y ahí tenemos el D'. El paso siguiente, pues ponemos la regla en esta posición y repasamos de color rojo, de rotulador rojo, el segmento C', D'. Nos volvemos al siguiente punto, al punto E. Hacemos la misma operación. Una perpendicular hacia el eje Y, que nos sirve para averiguar dónde está I sub E. Cogemos la medida O I sub E y nos venimos a este eje y la ponemos aquí en O' I sub E'. Si ahora trazamos una perpendicular al eje Y', esta longitud verde va a ser la misma longitud verde que tenemos aquí. Trazamos con la escuadra la línea y cogemos la regla y lo medimos. Esta medida I sub E es la misma que la I sub E'. A continuación ponemos la regla en esta posición para unir E' con D', y ya podemos decir que la figura está terminada, pues nada más que nos quedaría unir E' con A' y no necesita ninguna medida, ya que sabemos dónde está E' y A' estaba ya calculado anteriormente. Hemos dejado en dos tonos de amarillo las dos figuras para una mayor vistosidad de la lámina, y si quieres ver algún vídeo como este, pues puedes entrar a internet y buscar Dibuja Carlos.